Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. De nuevo aquí desde la Catedral de San Cristóbal, un lugar muy bonito y muy preciado, porque es la iglesia madre de toda la diócesis de San Cristóbal. Vamos a tener la oportunidad de compartir con dos comunicadores sociales, porque este domingo se celebra la Jornada Mundial de la Comunicación Social, y esto es una iniciativa que viene desde hace muchos años. Y la iglesia, además de un mensaje, ora y anima sobre todo a los que son católicos a que desde la comunicación social pues haya una manifestación concreta del testimonio de vida. Y tengo el gusto de presentarles a alguien que ya ustedes conocen, a dos personas que ustedes conocen, a Lorena Raiz, periodista, comunicadora, y a Freddy, que lo vemos siempre dándonos buenas noticias, de vez en cuando alguna mala noticia, ¿no? En el TRT y también en el Diario Católico y en otras emisoras. Pero yo quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla, muy sencilla. Ustedes son miembros activos de la iglesia y trabajan en sus diversas parroquias y además han estado muy vinculados a la iglesia. ¿Qué significa para una católica o para un católico ejercer, dijéramos, su testimonio de vida en el campo de la comunicación social? Yo no me sé de quién es la oración, pero le quiero responder, sí, que creo mucho en eso que dice que de lo que habla tu boca abunda en tu corazón. Lo dije al revés porque siempre pero me gusta muchísimo. Eso lo dijo Jesús. De lo que abunda en tu corazón habla tu boca. Y esta es la principal responsabilidad que tengo como comunicadora, como ciudadana, como periodista, es que al tener una participación activa en mi parroquia, que es la Santísimo Salvador, pero además pues creer ciertamente en Jesús, en el resucitado, pues yo me siento como con una responsabilidad de no fomentar divisiones, de no decir mentiras, es decir, ser muy responsable con la información que doy en la televisora o en los medios para los cuales trabajo, de no fomentar el fundamentalismo que hay en nuestro país. Lamentablemente hay mucha división, hay mucho odio, y no puedo yo como comunicadora hacer eso, incentivar a la gente al odio, a la división, al rencor, al resentimiento. A mí me gustaría mucho hablar más de paz. Claro, tengo que hablar de las informaciones, pero no formo parte de quedarme estancada, porque pues por un tiempo tuve rabia, quiero que sepa, tuve mucha rabia un tiempo y después me di cuenta que estoy haciendo. No lo expresaba en medios, pero personalmente me hacía daño porque tenía pues ira, rabia, odio, cualquiera de esas cosas, sentimientos feos, hasta que me di cuenta que no valía la pena y que estar en paz con Dios me hacía mejor persona y mejor católica. Y me lo tomé en serio y ahora tengo una triple responsabilidad, porque si bien como periodista y como profesora te tienes que portar muy bien, pues bueno, si eres como parte de tu iglesia y estás dando la cara por tu iglesia, pues ahora hay que comportarse el triple de mejor portada que me toca como ciudadana católica cristiana. Bueno, en mi caso hay una responsabilidad desde antes de ser incluso comunicador social. El hecho de estar aquí como periodista me hace tomar más aún en serio la vida de Jesús y el ejemplo que nos daba él como comunicador primeramente. Y partiendo de eso, bueno, cuando ya nos hacemos periodistas se convierte en una responsabilidad aún mayor, porque ya eres un punto de referencia más allá de no solamente de la iglesia, sino de una sociedad entera que necesita escuchar buenas noticias, aunque a veces lamentablemente toca dar no unas buenas noticias, sino todo lo contrario. Sin embargo, creo que es una responsabilidad enorme como cristiano, primeramente, seguir a Jesucristo y tratar de seguir ese modelo y adaptarlo a la vida de uno. Y ante todo eso también tomarlo para, como periodista, no prestarse para vender información por ciertos sectores, ya sean políticos, económicos o sociales, para actuar siempre con la verdad y para que en medio incluso del temor que podamos sentir como seres humanos, actuar con esa verdad de Cristo, que es la que realmente debemos llevar a través de una pantalla, ya sea de televisión o de una corneta en las radios de las casas. Hay dos comunicadores conversando con el obispo y interesante lo que dice Freddy. Yo creo que hay una
una tarea muy difícil para ustedes, incluso aquellas noticias difíciles, que a veces no son muy buenas, saberlas decir. Porque una cosa es transmitir un acontecimiento triste o estar informando sobre situaciones de emergencia, pero hacerlo con la esperanza. Sí. ¿Para ti qué es la esperanza? La esperanza creo que lo puedo hacer en paralelo con el amor de Dios que puede vivir en la vida de uno, mantener viva la fuerza del amor de Dios en el corazón de uno, porque fíjate, Monseñor, y de todas las personas que nos puedan estar observando, precisamente partiendo de las malas noticias o de noticias que a veces no nos gusta dar, pero nos toca dar, porque hay noticias que realmente no son de las más favorables incluso para uno como ser humano, ver desde la perspectiva del amor te da la oportunidad de tener esa esperanza siempre viva, de mantener como que Dios tiene algo preparado para nosotros. Y en el Evangelio recientemente podía escuchar que decía que Él nos va a acompañar hasta el fin del mundo, y en esa fe, en esa esperanza, en eso mismo que se cultiva allí en la palabra de Dios, creo que podemos mantener nosotros firme eso que Jesús nos ha prometido, y es cada una de las cosas que nosotros esperamos conseguir en la vida. Bien, la esperanza nace ciertamente de Dios, que nos la pone en nuestro corazón, y la esperanza, tú lo has dicho, está muy vinculada al amor y está vinculada a la fe. ¿Cómo un periodista, un comunicador, a mí me gusta más la palabra periodista quizás porque vengo de la escuela antigua, ¿no? Pero cuando hablamos de periodista, pues, y cuando hablamos de comunicador, no es solamente el que da la noticia o el que escribe un reportaje, también todos aquellos que los apoyan a ustedes, nos apoyan a todos nosotros, son ¿no? Comunicadores. El que está detrás de la cámara, el que está en el máster, el que está ahí en la imprenta, el sonido, iluminación. Eso forman parte también de la comunicación. Pero cómo una mujer de fe vive su vocación cristiana, por supuesto que sí, como periodista, como comunicadora. Bueno, primero encomendándome a Dios siempre. Cada vez que voy al canal en la mañana, yo tengo una oración, una conversación así como: mira, Dios, yo quiero que tú seas mi palabra, Espíritu Santo, Jesucristo, porque uno a veces se va a enfrentar con escenarios bastante complicados. De repente un político que a uno le va a decir algo que uno sabe que no es cierto, entonces yo empiezo y le digo: por favor, sé mi discernimiento, sé mi palabra, sé mi inteligencia, sélo, pero sobre todo, déjame poder hacer bien mi trabajo. Yo creo que para ser comunicadora, en esto de creer y de vivir la fe cristiana, es que pues sencillamente tienes que apostar porque la persona a la que vas a entrevistar también va a decirte el bien. A mí me gusta mucho en el programa de radio terminar el último segmento diciéndole: por favor, no pierdan la fe. Y a lo mejor pues me salgo un poco y digo: y si ojalá que usted sea católico cristiano, y si no lo es, por favor, pida. Yo creo que la oración en conjunto es lo que nos va a salir a todos de esto, pero mi mensaje siempre como comunicadora, aprovechando cualquier escenario, así sean redes sociales, porque hasta mi parte personal o de lo que hago en radio y televisión, es decirle a la gente que solo la fe es lo que nos va a mantener vivos, lo que nos va a hacer posible, o lo que nos hace sobrevivir a la pandemia, a la crisis, al problema, y que la fe es lo que nos mantiene vivo, el que tú puedas decirle a tu familia: vamos a hacer cosas, vamos a hacer lo bueno, vamos a hacer lo correcto. Decirle a los ciudadanos: por favor, no bachaquee, por favor, no haga. Es decir, esa pulsión de la fe es realmente lo que nos hace mantener vivos, lo que nos hace ser radiantes inclusive ante la situación más difícil, porque yo le puedo decir, yo he pasado también, malos momentos, pero de alguna manera tengo tanta fe y tanta presencia de Dios que siento que está conmigo, y eso me hace, la verdad, súper radiante. Conversando con el obispo, dos periodistas, yo le comentaba un poco a Lorena y a Freddy: me voy a desquitar porque siempre es a mí el que me entrevistan. Y es intimidante, es intimidante porque... pero bueno, es una manera de decir, siempre preguntamos, ¿no? Nosotros, ¿no? Porque siempre y no me dan chance ni de respirar. Aquí le estamos dando chance de respirar. Pero bueno, lo interesante es que una de las cosas que a mí me ha llamado la atención desde que soy obispo es que en la medida en que hay una sintonía entre el que entrevista y el entrevistado, no solamente se hace realidad, dijéramos, una comunión, una comunicación también, sino que se puede transmitir. Cuando yo fui secretario de la Conferencia Episcopal, pues me tocó conocer a muchos periodistas y trabajar con ellos. Y yo me arriesgaba,
o la confianza que se había creado en decir una noticia que iba a salir al día siguiente y me cumplían. ¿Por qué? Porque había habido esa... Pero yo quisiera preguntarles a ustedes dos también algo que a veces nosotros extrañamos de los comunicadores. Cuando digo nosotros, pues el común de la gente. Y es que una cosa es transmitir una noticia, una cosa a lo mejor es hacer una crítica, una cosa a lo mejor es, hacer algún comentario, recibir algún comentario. Pero yo siento que hay un vacío, y si estoy equivocado, pues con toda confianza pueden corregirme, pero yo siento que hay un vacío en algo que se llama la creación de opinión. Más bien, a veces nos dejamos llevar, todos nos dejamos llevar de lo que salga en las redes sociales y nos cuesta crear opinión. Y voy a poner un ejemplo. Diera la impresión de que en esta pandemia que estamos viviendo, y eso es morboso, eso pues, tendríamos que decir que es pornográfico, de acuerdo a lo que nos dice la ética de la comunicación según Juan Pablo II. Parece que como que si fuera una carrera de caballo. Hoy tenemos no sé cuántos enfermos, hoy tenemos no sé cuántos, llegamos al primer lugar, ya el estado Táchira, como si eso fuera una cosa de honor. Y eso no es información, porque eso crea angustia. Pero siento que ante esas noticias que nos imponen las grandes corporaciones o el gobierno o quienes están encargados de transmitir esos datos que son necesarios por otra parte, yo no los niego, nos crean más bien angustia o nos crean desconfianza o lo que está sucediendo en estos días en nuestra ciudad de San Cristóbal y en otras partes del estado Táchira y de Venezuela. Ya la gente pues ni le para, como se dice vulgarmente, ni toma conciencia de la gravedad del asunto porque no sabemos si es verdad o es mentira, Sí. si es verdad que si estamos en el primer lugar, entonces, o en el segundo lugar, si hay un muerto más. Y a mí me daba rabia a veces decir, en este momento hay no sé cuántos miles de muertos ya en el mundo, se rompió la cadena, se rompió el récord, ya estamos en... Eso me parece que es inmoral, por una parte, porque es morboso e impide entonces que se cree una opinión. Y la opinión, a mi modo de ver, frente a este caso, como en otros casos también, es el generar, caramba, ¿qué actitudes tomar? ¿Dónde están las causas para atacarlas? ¿Dónde están los efectos para ver aquellos buenos, aquellos malos, para corregirlos o lo que sea, ¿no? ¿Cómo está este tema? ¿Qué opinan ustedes de esto de crear opinión? Pero no solamente en el caso de la pandemia, por supuesto que sí, y lo tenemos de anteojito, como solemos decir aquí en venezolano. Pero es que sucede con muchas cosas. Está el tema de la frontera, está el tema de la gasolina, está el tema de los cortes de eléctricos, tantos temas que hay que la gente lo que hace es, cuando llega la luz, gritan. Cuando logran echar gasolina y dice, bueno, después de 7 horas eché gasolina. Pero no hay una opinión que sea constructiva. Caramba, ¿por qué no nos organizamos como usuarios? Y eso creo que es parte del papel también de los comunicadores. No sé, ¿qué opinan ustedes al respecto? Bueno, y hay mucho tema y mucha tela que cortar en esto. Es bastante amplio el tema, Monseñor, y quisiera comenzar con decir que las personas han perdido credibilidad en las fuentes oficiales. Cuando hablo fuentes oficiales es que están al frente de algún organismo, llámese gobierno o de cualquier institución. Y esto pasa porque una cosa se muestra por un lado y por otro lado se muestran otras cosas. Y hoy el avance de la tecnología, las redes sociales, pues permite que incluso la información fluya y llegue mucho antes de lo que vayan a informar las fuentes oficiales. Por otro lado, hablaba usted al inicio de toda esta pregunta y lo que estaba englobando en el tema acerca de qué es lo que sucede y por qué no se genera una opinión. Yo pienso que es por temor. Muchas personas tienen temor a ser agredidas, no solo en el ámbito oficial o en el ámbito de gobierno, sino también en su propia comunidad. Porque sucede que cuando vamos a tocar el tema pandemia, cuando dan las directrices de que todos deben usar su tapaboca y mantener un distanciamiento para ir a comprar queso en la bodega de la esquina, y entonces te das cuenta que nadie le está prestando atención a eso, pero tú lo denuncias o lo dices o llamas la atención, terminas siendo agredido por eso, por comunicar que están haciendo todo lo contrario a lo que deberían hacer. Entonces,
básicamente se ha venido silenciando esa opinión y esa manera de ver las cosas distintas o de mostrar que no se están haciendo bien las cosas, y eso forma parte, ¿no?, de toda esta pregunta, pues que bien la hace referencia. Y pues lamentablemente se ha cercenado mucho el derecho a la libertad de expresión en los últimos años en el país, y esto es otra de las cosas por las cuales muchos periodistas hoy no se arriesgan a hacer el periodismo o a hacer el trabajo del comunicador social por temor a qué le puede pasar, a qué le puede pasar a la familia, a qué le puede pasar a su entorno, a qué le puede pasar a su medio de comunicación. Entonces son muchos los factores que en estos momentos pues impiden que se genere esa opinión, que en todo caso debería ser una opinión, como bien lo referías, para generar soluciones más allá de crear alguna polémica o angustia en la sociedad. Cuando usted hizo esa exposición de motivos, yo pensé en la teoría setting, en la agenda setting, en la agenda surfing, en la agenda cutting que explicamos en comunicación social, porque es muy cierto, los gobiernos cualquiera pone el tema y maneja, y todo se maneja en torno a esa agenda. Ojalá fuese para buenas noticias, pero hoy vamos a tener opacidad en la información. Luego el surfing, que es como la palabra lo dice, es como vas sorteando comunicacionalmente. Y la agenda cutting es cuando cortas e invisibilizas muchas cosas. Esto todo pasa en Venezuela, si vamos al contexto. A nosotros nos enseñaron y enseñamos en la universidad que yo a usted le doy la información para que usted se forme su propia opinión. Ahí viene la responsabilidad particular del ciudadano. Pero también tengo que defender al ciudadano. Creo que el ciudadano ahorita está muy cansado, tiene el alma triste, está deprimido, pues no, a lo mejor no tiene esa fortaleza espiritual, entonces está viviendo el día a día, sí, y tal, y esa rabia, y entonces también hay otra cosa para abonar a lo que dice Freddy. No está haciéndole bien al periodismo ni en Venezuela ni en el mundo el tubazo, porque muchos colegas, perdón por el término ordinario, se despepitan por lanzar un tubazo. A mí que me tubeen, monseñor. Yo no tengo afán para que me tubeen, porque yo sí quiero ser muy responsable con lo que digo, porque yo sé que siendo periodista con un seguidor o con 200.000 seguidores, tengo la responsabilidad de ser seria, de ser veraz. Muy pocas veces he tenido que dar un derecho a réplica al padre Arturo Sosa, nunca se me olvida. Creo que fue la única vez que en mi vida periodística he dado derecho a réplica por una información de tercero, pero está muy bien. Pero en ese afán del tubazo, la gente entonces está, no, este periodista, y cuando voy a ver al periodista, el periodista está magnificando, está mintiendo. A mí me han metido en problemas periodistas de ese tipo porque digo algo y me cambian totalmente. Entonces, bueno, ya es la responsabilidad de cada periodista, pero también la responsabilidad de cada ciudadano de no quedarse solo con lo que le dice el comunicador. No reenviar cualquier cosa que le dicen, sino, bueno, yo quiero ver, voy a buscar, no sé, voy a buscar el Nacional, el Universal, voy a buscar BEA, o sea, por decir cualquier medio de comunicación y empezar. Lo que pasa es que tampoco nos ayuda mucho el asunto de la luz y la electricidad, pero en mi caso, mire, gracias a Dios los grupos de periodistas que hemos formado, que tenemos de hace mucho tiempo, sobre todo en manifestaciones, ¿usted qué información tiene? ¿Usted qué información tiene? Y empezamos a cotejar de manera tal de no ser irresponsable. Entonces es una asunto mío comunicacional, de Freddy como comunicador, de usted como comunicador, de lo que le vaya a decir, pero también del ciudadano que tiene que aprender como infociudadano a cotejar y no creer todo lo que le digan, sino él también tiene su propia manera de decir esto es cierto o no es cierto, o no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo con algo. Yo creo que hay un problema concreto cuando tú dices una cosa que es cierta, porque ustedes brindan la información para que el usuario, es decir, el ciudadano, forme la opinión. Pero es que muchas veces el pobre usuario, el ciudadano, está frente a, dijéramos, los embates de informaciones también malintencionadas de parte y parte de muchas cosas. De todas partes. Los que hemos estudiado en Europa nos hemos dado cuenta de algo, y es, por ejemplo, cómo 7, 8 periódicos en una misma ciudad dan la misma noticia con un énfasis diverso, y entonces eso crea la posibilidad de una opinión muchas veces ideologizada, puede ser, pero también hay el debate, y creo que en este momento uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela es que no se debate. Nada. Se pelea, se discute, si estoy de acuerdo bien y si no estás de acuerdo te ofendo, y no hay sino que ver algunos programas de televisión de cualquier clase en que si no pienso me ofenden y me psiquitrillan y me dicen 20.000 cosas. Yo creo que eso, ¿no?
es importante el ayudar, y ustedes tienen una gran tarea, el ayudar a que esa opinión sea una opinión seria. Hay otra pregunta que yo quisiera hacerles, porque yo lo extraño mucho. Yo soy más viejo que ustedes, por supuesto, ¿no? Pero de niño yo crecí en un momento en que el periodismo de Venezuela tenía, sobre todo el periodismo escrito, porque estaba empezando, dijéramos, a crearse los programas de opinión de radio, de televisión, pero sobre todo el periodismo escrito era un periodismo de mucha investigación. Y podían equivocarse, porque uno se puede equivocar en una investigación, pero había confrontación y entonces sobre cualquier tema se investigaba. No se investigaba solamente un crimen o no se investigaba una situación X política, sino también 20.000 cosas de la cultura. Quizás hay en alguna de nuestros periodistas esa vocación, pero me da la impresión de que hoy por hoy se investiga poco, y no solamente en el campo del periodismo, sino en otros campos, ¿no? Vemos que hay médicos muy buenos que investigan, pero el camino más fácil es, me quedo con lo que me manden. Los sacerdotes tenemos ese riesgo de no seguir investigando la palabra de Dios, la teología, lo mismo el abogado. Tenemos ese riesgo, se investiga poco porque estamos viviendo un poco del día a día y quizás presionado con ese, vamos a llamarlo así, ese argumento, esa arma positiva que se puede convertir en negativa, como son el Twitter o las informaciones rápidas cambiantes, ¿no? Sobre esto, ¿qué nos puedes decir, Lorena, y después Freddy, sobre ese periodismo interpretativo, el Táchira? Yo, una de las cosas que me gustaría, de vez en cuando salen algunos artículos y algunos reportajes, pero investigar sobre la tachiraneidad, investigar, por ejemplo, el tema de la frontera. El tema de la frontera nos ataca cuando hay un 23 de febrero o una ayuda humanitaria, cuando el cierre de la frontera, o ahora que volvieron a cerrar las trochas o lo que sea. Y el tema de la frontera es mucho más que eso, porque es todo un tema de cultura. Y eso no lo han entendido en muchas partes, que es una cultura. Nosotros no es una línea divisoria, sino una cultura de integración. De eso hay muchos más temas también, ¿no? Pero entonces... Mire, usted dijo que usted era mayorcito, más mayorcito, pero bueno, y yo dije que bueno, pero yo vengo de una formación periodística de mi mamá, de una mujer de radio allá en Radio Puerto Cabello, y desde niño yo empecé a leer El Nacional y El Universal. Para mí fue soñado ingresar a El Universal y poder hacer trabajo de investigación. De hecho, justamente un trabajo sobre la tachiraneidad lo hice con usted alguna vez que hablamos sobre esto, porque pues algo de lo que la gente no sabe o qué significa. Y el periodismo de investigación o el periodismo de antes, porque es de antes, pues era una cosa maravillosa porque teníamos todos los recursos para trabajar. Yo pude hacer grandes cosas para el Universal, obviamente ya no. ¿Qué pasó en este momento? Bueno, se acabó el papel periódico, los insumos, ya las radios no hacen, la radio también puede hacer periodismo de investigación radiofónico, ya eso no existe. Lamentablemente la televisión pues se dedica a pasarnos recetas, que está muy bien, pero yo quiero más mundo real y más horóscopo y esas cosas absurdas que bueno, también las respeto, pero no es el contenido del cual yo me quisiera alimentar. Entonces, en Venezuela podríamos hablar, por ejemplo, de Armando.info, de otros medios que todos han tenido que irse del país para poder hacer y profundizar en el periodismo de investigación. Por muchos de ellos sacaron los primeros reportajes y bueno, les tocó irse. Entonces, ¿qué estamos viviendo el día a día? La información de hoy. La información de hoy. En mi caso, yo trabajo para La Vida de Nos y hago una especie de crónica fronteriza. Aquí hay periodistas que se han dedicado también a hacer trabajos muy buenos. A mí me gusta, por ejemplo, lo que hace Mariana Duque, lo que hace Rosalinda Hernández, lo que hace mi hija Lorena Bornacelli, que van más allá del qué, cómo, cuándo de la noticia. Es decir, ¿qué pasó hoy, tal, sino irse más allá. Ay, ¿qué pasa en la frontera? Bueno, ajá, ¿y usted cómo vive? ¿Y usted cómo come? ¿Y usted en qué cree? Es decir, son las diversas cosas, porque a veces la gente cree que Táchira es solo problemas con gasolina y frontera cerrada, o manifestaciones, porque ha sido un estado de mucha manifestación, pero tenemos muchas bondades y virtudes que por el día a día, la dinámica, por lo que hay que resolver ya con el jefe, con el medio en el que estamos trabajando, pues enviamos y ya. Pero profundizar en el periodismo es una tarea obligada.
en cualquier momento. Las condiciones ahorita no nos dan para eso. Por ejemplo, para estar aquí, ¿cómo me instalo en la frontera en las condiciones, no por pandemia, sino en las condiciones, por ejemplo, de inseguridad que hay ahorita en nuestra frontera? Lamentándolo mucho. Saben que tú eres comunicador. Mire, cuando yo voy a la frontera, yo casi que me pongo, como que me disfrazo para que no me ubiquen, porque además aquí en Táchira nos conocemos todos, o sea, la gente ubica a un Freddy Villamizar, a un Freddy Ramírez, a un Lorena, o sea, a sus periodistas. Entonces tú trato de estar muy bajo perfil para no tener problemas. Pero eso es una tarea pendiente, monseñor, y le doy toda la razón. Hemos dejado de hacer cosas importantes o no han trascendido porque a lo mejor lo de la vida de NOS no es un medio muy común. No es como lapatilla.com, por ejemplo, que todo el mundo Pero aquí sí tengo que reconocer que en Venezuela hay muchos periodistas que están haciendo muy buenos trabajos, pero también pues la gente quiere de repente ver un titular de este tamaño con la información de esto y la gente tiene mucha flojera para leer. Se lo digo que los estudiantes de comunicación tienen flojera para leer y si ellos van a ser periodistas tienen flojera, ¿qué podemos esperar de la gente, de la abuela, de la tía, que lo que quiere es que le digan en 2 líneas lo que está pasando? Es decir, aquí hay una responsabilidad de todo el mundo en esto de exíjale a sus periodistas, exíjale también de la mejor manera, eso sí. Bueno, yo parto de eso que dice Lorena. Se ha perdido la cultura de la lectura. Y en la medida en que se ha perdido esa cultura de la lectura, se han adoptado otras nuevas formas de incluso de hacer periodismo. Hay periodistas que se han conformado más hoy día a escribir 140 caracteres y con eso ya creer que está dando el notición y con eso deja a las personas entredicho, ya con eso basta, es más que suficiente. Y a partir de allí yo creo que las bases y la enseñanza del periodismo y las experiencias que uno puede adoptar de otros son lo que más adelante lo llevan a uno a proyectarse para poder hacer ese tipo de trabajo. Lo hablo como quizás uno de los periodistas de la nueva generación, de la nueva ola, ¿no? Cuando yo iba creciendo, cuando era más joven, a mí me decía, por ejemplo, mis tíos, mi papá o algún familiar, lee el periódico. A otros les escuchaba decir, locutores amigos, porque inicié en todo esto en la radio, mira, cuando hacíamos el curso o el taller o los estudios en la UCB para ser locutor, tenías que saber de cultura general. Hoy tú le preguntas a un estudiante de comunicación una fecha patria y no sabe cuál es la fecha patria, X que le pregunte. Porque hemos perdido el interés por leer, por aprender, por estudiar y temas sencillos. No es únicamente llegar y hablar de política, porque todo el mundo piensa que hoy el boom es hablar de política o de políticos. Es hablar de nuestros municipios, es hablar de lo que nos ofrece Venezuela a nivel de minerales, hacer investigaciones de muchas cosas que hoy nos pueden enriquecer de mil y un maneras, incluso en estos tiempos. Yo he aprovechado, por ejemplo, en tiempos de pandemia para leer, para culturizarme, para agarrar libros tenía unos libros en la casa de 1000 preguntas y sale qué es la fotosíntesis, entonces ahí te explica, es el proceso en el cual Es correcto, porque muchas veces el periodista, o en este caso el periodista actual, se ha limitado a leer tweet y a escribir tweet. Pienso que esa es una de las cosas que hoy tiene el periodismo en desventaja y que sin duda alguna de las cosas que decía Lorena que hoy creo que son importantes, la falta de recursos, pero sin embargo en medio de todo esto hay muchos periodistas que sin recursos alguno están haciendo trabajos muy buenos. Sí, yo creo que ese problema que tú planteas, que plantea Lorena también, de que no se lee, no se investiga, no es solamente un problema de los periodistas o de los comunicadores. Yo me la paso peleando con los sacerdotes jóvenes. Lean, estudien, profundicen. Si no cultura general, por lo menos la cultura propia de tu profesión o de tu ministerio. Claro. Cuando yo llegué al Táchira, hace 20 años y piquito, ya voy para 21, una de las cosas que me llamó la atención fue que yo pedí algunos libros de historia porque yo conocía muy poco de la historia tachirense, etcétera. Y empecé a ver la cantidad de cosas tan bonitas que existen, de cultura, de historia. Y cuando llegué aquí me encontré con una especie, no de barrera de ladrillo, sino de esas barreras de esas películas que hay a veces de ciencia ficción, que es como
como una barrera, no sé, virtual, invisible, y veía la cosa y nada, y uno hablaba... Como expectativa y realidad. Las preocupaciones eran de otro tipo. Sí. Luego, cuando viene el tema de la frontera, yo he participado ya en varios encuentros a nivel internacional y coincidimos algunos obispos de Colombia, de Venezuela, etcétera, y hay una gran ignorancia, porque la gente piensa que la frontera venezolana con Colombia es solo Cúcuta, y hay toda una, bueno, son 2000 y pico de kilómetros, y cada cultura es como una pequeña nación. Y entonces me la paso peleando con mi sacerdote y se tiene que leer. A lo mejor lo que voy a decir, ojalá que no suene a presuntuoso. Generalmente yo cuando voy a algún sitio, una fiesta patronal, una visita pastoral, me llevo 2 libros, un libro de estudio, de teología, porque hay que estudiar o repasar, y alguna buena novela, o un libro, dijéramos, de un poquito, vamos a decir, más ligero, porque no todo tiene que ser tampoco tan serio, ¿no? Yo creo que tenemos que dar un paso allí, y yo quisiera hacerles 2 preguntas, más que 2 preguntas, una pregunta y una propuesta, ¿no? Y la pregunta es muy sencilla. Empezamos por ti, Freddy, porque Dale, pero pues. ya que tienes el micrófono allí. ¿Qué le piden ustedes a la iglesia? No a Monseñor Moronta, a la iglesia. Y recordando que la iglesia, pues somos los sacerdotes, los obispos, pero también hay muchos comunicadores, pero también hay otros que no son comunicadores y que tienen una tarea de iglesia. Nosotros tenemos afortunadamente un equipo bastante bueno que ha sabido entrar. Está el padre Pacheco, está el padre Carvajal, tenemos otros periodistas, sacerdotes, tenemos algunos seminaristas que están metiéndose en ese campo. Bueno, pero ¿qué le piden ustedes a la iglesia como comunicadores para mejorar tanto la comunicación en general, pero el servicio que la iglesia pueda prestarle a ustedes? Yo diría que formación, monseñor, porque mucho periodista, así como desconoce de otras áreas, desconoce mucho de la iglesia. Entonces, el no sentirse quizás con el interés o con el conocimiento adecuado acerca de los temas eclesiales, eso genera a veces muchas barreras. Genera barreras incluso para acercarse y conversar con un obispo, con un sacerdote, y eso pues ya le quita un poco el hecho de querer saber más allá. Entonces, el poder ofrecer o ofrecerle a un periodista formación, temas de estudio orientados hacia el periodismo y hacia la comunicación, creo que es algo que hoy día debería ser esencial y no ser limitado únicamente a que envíen al sacerdote a estudiar a Roma acerca de los medios de comunicación o a los seminaristas a que hagan talleres de cómo utilizar las redes sociales, sino que es un tema también que debería involucrar a la sociedad, al periodismo y a todos en común. Usted sabe que yo estaba recordando que antes yo era como Cleofás. Yo tenía a Jesús, pero yo no lo veía, ¿no? Así como que después de partir el pan ya vi, sí era Jesús. Yo en serio, y lo dijo públicamente, que yo era pues una católica laica, es la verdad, ¿no? Porque bueno, así nos criaron, así nos formaron. Bueno, sí, vamos a misa, pero yo llego como tarde. Y padre, ¿será que si llego después del evangelio me vale? Porque esa es la pregunta que siempre he escuchado, ¿no? Ahora me causa mucha gracia porque pues ya yo me tomé en serio, pero bonito, pues no como obligación. Y le digo esto porque la pandemia hizo lo que yo quería, porque al yo ser activa en mi parroquia, yo quería que mi parroquia se metiera más en redes sociales, porque así le llegamos a los chamos, así le llegamos a la gente que a lo mejor en este momento, por ejemplo, nuestra televisora que está teniendo problemas de señal, pero a lo mejor puede tener por el celular un poquito de su Eucaristía, por ejemplo. Y a mí me gustó muchísimo. Bueno, ya por ejemplo, el de la diócesis tenía un trabajo comunicacional importante. A nosotros nos llega fielmente la información que se genera de la jefatura de prensa de la diócesis. Siempre tenemos, por ejemplo, a un obispo que está activo comunicacionalmente, no está aislado de nuestra realidad. Muchas veces lo hemos entrevistado, bien sea por Semana Santa, el Santo Cristo, por Frontera, por citar algo. Y por otros problemas también. No, pero por todo. Yo sé, pero bueno, es para citar algo. Entonces,
nuestro obispo, que nuestros sacerdotes estén conteste con la realidad es acercarse a la gente. Me acuerdo que en una de mis clases en la parroquia era que nos decían, este es el año de la iglesia en la calle, ¿no? Decíamos, la iglesia en salida, perdón, y me explicaban eso y yo decía, bueno, pero hay que no solamente salir a los centros eclesiásticos de base, ¿qué se llama? La comunidad eclesiástica. A ver, pero usted ve que por lo menos que no me dejen tan mal que el padre Reinaldo, que no me vaya a regañar por decirlo al revés. Pero bueno, y entonces yo no era solamente eso, yo creo que hay que ir mucho más allá en las redes sociales. Una noche le hago una confesión, yo me sentía muy mal, de verdad me sentía anímicamente mal, y vi que el padre, me metí unos padrecitos, y el padrecito estaba hablando y estaba cantando, y entonces él nos hacía interactuar, a las personas, a María, a Pedro, pero entre yo, y entonces yo le hablé con él, como todas las personas, y él se puso a cantar, y él se puso a orar, y yo me sentía ahí, como que necesitaba de eso, a lo mejor pues no podía ir a la iglesia, estaba de forma virtual. Entonces cuando tú tienes a tu sacerdote cerca, tú te sientes que es tuyo, que es próximo. No queremos sacerdotes allá, lejanos, ausentes, así en pedestales, sino queremos que sean como nosotros, porque Jesús fue eso. Jesús fue un hombre más entre nosotros, o sea, él no tenía como un momentico, distancia, categoría, no. Él era una persona que se sentaba con todos por igual. Bueno, yo quisiera eso. No quiero decir que este padre, no, sino que hay que estar mucho más cerca del pueblo. Yo lo he visto usted vestido de payasito en el Santo Cristo, a mí eso me parece maravilloso. Yo lo he visto usted participando en actividades de cualquier tipo. Me falta verlo cocinando, ¿no? Pero bueno, tendría que verlo un día de una jornada. Te invito. O lo invito yo y cocinamos juntos. También, pero déjame que yo cocine. Bueno, yo tengo la otra semana un chupe de pollo para 120 personas. Bueno, 121. Bueno, muy bien. Entonces, eso, que entiendan que nosotros queremos tenerlos más cerca y que las redes sociales nos han permitido, pues ese día a día, yo veo ahora a mis padrecitos en los estados de WhatsApp, dando información, hablando de la palabra del día, dando mensajes, los veo en Instagram, los veo en Twitter. Hay padres que dicen, ¿me puede dar retweet? Sí, con mucho gusto, padrecito, yo le doy retweet porque a mí me interesa también ser eso. Entonces, que nos reconozcamos todos como importantes y que no es que sea un asunto de confianza, porque hay de faltar respeto, qué sé yo, pero que mi padrecito esté cerca, que mi obispo esté cerca, que la gente se entienda, la gente del pueblo diga, ese señor está aquí, comparte con nosotros. Eso es una cosa maravillosa para la gente que está en todas partes de Táchira. Ahora viene quizás una propuesta, ya el padre Pacheco me está diciendo que debemos cortar. Me imagino que a ustedes les pasa también. Nosotros a veces nos quejamos de la dictadura política, pero la dictadura de los directores también. No, también pasa. Bueno, ahora me cobra el padre Pacheco. Bien, pero lo que quiero decir es que tenemos que ir llegando ya para concluir. Pero yo quisiera hacer una propuesta que no es complicada. Voy a utilizar un modelo que todos nosotros conocemos, ¿no? Cuando yo trabajaba en Caracas y después también en Venezuela, en la conferencia episcopal, yo tenía un compañero que había sido compañero de estudio en el seminario. Ese hablaba por todos los costados. Ese se llamaba, que en paz descanse, José Visconti. Pero él era el punto de referencia. Yo recuerdo que muchas veces o él me llamaba o yo lo llamaba. Nos encontrábamos con mucha frecuencia. Pero a veces me llamaba a él decir, Mario, me están haciendo esta pregunta y yo no sé cómo responderla. ¿Y por qué te llaman? Y dice, tú lo sabes, porque yo soy el curero. Entre los periodistas yo soy el curita. Y qué bueno es saber que tenemos nosotros dentro del ámbito de la comunicación, pues gente también de la iglesia. Y yo he sentido que aquí en el Táchira hay un buen número de ustedes, periodistas, que están vinculados a la iglesia. Otra cosa es que puedan ser más o menos practicantes. Ya eso es un problema que lo resolvemos a tipo personal. Pero yo muy pocas veces he encontrado aquí lo que he encontrado en otras partes, oposición o negativo, incluso cuando hemos tenido dificultades. Hace poco pues, tuvimos el triste episodio de un sacerdote asesinado con un problema bien grande, y ustedes supieron manejar con discreción, con veracidad y con respeto a la noticia. Porque son gente de iglesia. Si hubieran sido anticlericales, hubieran sacado el jugo tan fácilmente como
lo hubieran podido sacar Porque otro. esas cosas venden. Sí. Claro. Entonces yo quisiera hacer una propuesta, aquí está el padre Pacheco detrás de la cámara, y sé que, porque lo hemos hablado en alguna oportunidad. Yo no sé si ha llegado el momento, porque de la pandemia tenemos que sacar cosas positivas, así como tú dices que, bueno, los sacerdotes, hay sacerdotes, por ejemplo, que han creado ya en sus parroquias redes o de difusión de la comunidad de base, del sector tal o lo que sea. Y eso es interesante porque lo que antes no hacíamos, quizás porque pensábamos que se corría la noticia por el boca a boca o por el púlpito, ahora nos damos cuenta de que no es solamente la noticia, sino la información de parte y parte. Cuando se den las condiciones, por supuesto, pero creo que uno de los próximos pasos, a ver qué opinan ustedes, el poder hacer algún encuentro, yo no lo voy a llamar congreso, puede ser congreso, pero hacer un encuentro con todos los comunicadores católicos, y por qué no, también aquellos que no son católicos, pero para enfrentar todos estos temas que hemos hablado y otros temas, y sobre todo para crear como una especie, no de agencia de información, yo no aspiro a eso, sino más bien una red de intercomunicación, así como tú dices que te preguntas a un colega, a otro colega, para saber si es verdad o no es verdad, o qué es lo cierto o no cierto, pues también que haya una red que nos permita apoyarnos, no solamente en el campo de la formación, no solamente en el campo de la información, sino incluso en el campo de la solidaridad que tanto necesitamos, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Porque creo que para que después no sea un programa más, Sí. sino que tengamos una conclusión con una propuesta que yo he venido pensando hace tiempo, pero delante de ustedes dos que representan, ustedes han mencionado algunos nombres, está Freddy Villamizar. Freddy Villamizar es de los que para cualquier tema que tenga que ver con la religión, me llama. Claro. Monseñor, ¿y esto qué significa? Yo imito Porque a Freddy Villamizar, pero no lo voy a... Que yo imito a Freddy Villamizar, pero no lo voy a hacer. Mentiras, ya tenemos mucha confianza. Sí. Pero Y está muy bien que pregunte. que pregunten. Es que es ¿Por el qué? deber Porque ser. muchas veces uno dice, esto es una pregunta tonta. No existen preguntas tontas. Lo que existen son silencios estúpidos. Es así. ¿Por qué? Porque a mí no me molesta que me llame para preguntarme, mire, ¿qué significa la palabra cuaresma? ¿Qué significa urbi et orbi? Porque precisamente, creo que lo decías tú, falta mucha formación. Pero es que a veces, aún teniendo formación, nos sucede a nosotros. Yo muchas veces tengo que llamar a la nunciatura qué significa esto, o llamar a Roma a algún compañero, mira, el Papa qué quiso decir con esto. ¿Por qué? Porque no manejamos toda la información, ¿no? Pero así como Freddy, también está Rosalinda. Estás tú también. Sé que muchas veces me han hecho preguntas. Está Fabiola Niño, que también seguramente lo llama, Luz Darí de Pablo. Bueno, una persona que ahora no está aquí, pero me escribe desde Chile, y un saludo para ella, Eleonora. Cada vez que había algún tema de iglesia, ella me decía, Monseñor, ¿hablamos o no hablamos de esto? ¿Hablamos? Sí, hablamos. Y me preguntaba, o me daba información. Entonces, si hay un buen personal, una buena comunidad de comunicadores católicos, también no católicos, pero que sintonizan con los principios de la iglesia, ¿no sería bueno, nos ha llegado el momento de hacer algo? No hay que definirlo ahorita, pero le dejo la tarea a ustedes, pero también díganme qué podemos hacer, qué puede hacer la iglesia por ustedes en este campo. Hay muchas cosas, Monseñor, porque eso es básicamente hablar de una pastoral de comunicación, ¿no? Y no es solamente llegar, digamos, a los periodistas que estamos activos, sino también a aquellos que hoy viven la soledad y aquellos que hoy viven quizás desde su hogar el estar separado de todo, y aunque son comunicadores no se pueden comunicar. Entonces también brindar oportunidad a esos periodistas que por alguna u otra razón tienen que estar desde casa, que también se involucren en el trabajo comunicacional que hoy se puede realizar. Ya sea que nosotros seamos los que estemos en la calle y de alguna cierta manera podamos a recoger la información, pero que hayan otros que a lo mejor la procesen, por llamarlo en términos periodísticos. Va a ser muy interesante involucrar a muchas personas, involucrar a los que ya estamos y que estamos activos, que estamos en la calle, para poder realizar un trabajo bien hecho y que lleve información, pero aparte de eso lleve la buena nueva, que al fin y al cabo es una de las intenciones principales que como testigos de Cristo debemos llevar a toda la humanidad. Sabe que recordaba que nosotros como grupo periodístico tenemos a Te Propongo Paz. Generalmente, casi siempre, hacemos Eucaristía
en nombre de algo que dice, soy periodista, te propongo paz porque, bueno, porque queremos eso, nos apoya mucha gente, la gente no, pues, masivamente acude, pero también el comunicador necesita un poquito de orientación espiritual, de formación, de qué es lo que debe ser, qué es lo que no se debe hacer, entre otras cosas. Y yo recordaba, mientras Freddy hablaba, eventos importantes para que hace la iglesia como el Cáritas. Bueno, yo no sé si, yo sé que usted me va a decir, pero eso es preferencia, pero cuando ha habido Cáritas en mi parroquia, yo me he encargado de llamar a los medios de comunicación, de escribirle a Omaira Labrador, mira, por favor, públicame esto, que BPI Televisión nos haga ese trabajo, porque me gusta mucho que la gente sepa que la iglesia no es solamente el que está dando una misa, sino que se está haciendo una acción social tan importante, y ojalá que comunicacionalmente tuviésemos una red para que Táchira Noticias, Fogón Informativo, Noticias Tachirense, Report TV, Conexión Táchira, pudiésemos mostrar lo que hacemos en Cáritas. Es decir, no solamente alimentamos, o sea, ayudamos con la comida, cortamos cabellos, pintamos uñas, hay médicos, farmacias, es decir, hacemos cosas hermosísimas. Y yo digo, ¿por qué esto no se difunde? Yo lo hago desde mi tribuna, lo hago, pero va a decir, bueno, porque usted está en su parroquia. Y hay otros padres que también tienen cierto apoyo, pero Cáritas se hace en muchas parroquias de Táchira y pues pasa desapercibido. Y no es como estar contando la obra social, pero también que nuestra iglesia haga ese ruido bonito de que la gente sepa que cuenta una vez al mes con su iglesia, poder, es decir, esas noticias también son necesarias. Eso, llamamos cacarear. No, La gallina cuando pone los huevos cacarea. Pero está bien. No los muestra, pero cacarea. Es la diferencia con el avestruz. El avestruz no cacarea y deja que el huevo se lo lleven después. Pero la gallina cuida sus huevitos, pero los cacarea, anuncia. Y nosotros en la iglesia, a veces quizás por un falso concepto de hay que ser humildes, de bajo perfil. De bajo perfil. Ahí viene el próximo... No importa, déjelo que entre. Déjalo que venga, ahí viene el próximo periodista. Ya le aparecen todas nuestras emisiones de los medios. Bueno, pero a veces por esa falsa humildad, la humildad nunca es falsa, pero vamos a llamarla así. Sí. Entonces no decimos, en estos días hubo una discusión porque algunos sacerdotes publicaron lo que iban haciendo en sus parroquias y se armó una discusión entre nosotros si se debería o no debería. Hay que saberlo hacer. Claro. Uno descubre cuando lo están haciendo por orgullo y otra cosa lo están haciendo como mensaje, ¿no? Ahora tenemos una nueva dirección de Cáritas Diocesana que está trabajando, incluso tiene una periodista que les acompaña y están difundiendo noticias para esos ambientes donde se necesita. Yo creo que entonces en lo que termine la pandemia, pero antes... No, yo me comprometo, lo digo públicamente, me encantaría muchísimo poder aportar algo. Por eso antes habrá que ver un poco a través del padre Pacheco y otros compañeros de ustedes podamos ir diseñando algo porque también pienso ahorita, pensando un poco en lo que ustedes decían, caramba, qué bonito sería que tú que eres profesora, otros que tienen también sus cualidades, nos puedan dar no solamente talleres, sino una materia de eso en el seminario, materia de periodismo. El padre Pacheco sé que tiene su ¿cómo se llama? Cátedra en el seminario, pero podríamos hacer una especialización, un seminario, algo de esto, porque hay dicción, oratoria, infociudadanos, cómo contar las buenas nuevas a través de los medios. Cómo narrar una noticia, yo recuerdo que yo participé, siendo secretario de la conferencia, en un taller de cómo responderle a los periodistas. Imagínate. ¿Por qué? Porque a veces lo agarran a uno, y voy a poner una anécdota, hace poco, porque si no hubiera aprendido eso, queda uno en ridículo, pero hace poco, el año pasado, me tocó presidir la rueda de prensa de la conferencia episcopal y había una opinión malintencionada de un grupo no de gobierno ni de oposición, sino un grupo de ciudadanos que decían que los obispos estábamos divorciados del Papa, o lo que fuera, ¿no? Y entonces me dice una periodista, ¿y usted qué opina? ¿Están divorciados o no están divorciados? Y entonces yo le agarré la palabra y le dije, mira, nosotros estamos en contra del divorcio. Una cosa es la realidad del divorcio, pero yo estoy en contra del divorcio. Entonces no puedo estar divorciado del Papa. Entonces ella se quedó así como diciendo, pero no me respondió. No, yo te estoy respondiendo en el sentido de que creo en la unidad. Una cosa es que podamos tener opiniones diversas. Tú querías decir algo más porque ya sí, creo que ya nos vamos. Lorena está apurada porque tiene que ir a preparar. ¿Qué chupe es la cosa? Chupe. Perdón por la falsa humildad. El mejor chupe de pollo del estado Táchira. Pregúntale al monseñor Márquez, pregúntale al padre Reinaldo, pregúntale al padre... Pero el mejor chupe que yo me he comido en mi vida es el de mi mamá.
Bueno, pero ¿quién compite con eso? No, yo sé, ya ahí. Y sabes que te voy a dar un secreto, ¿no? ¿Por qué era el mejor chupe? No porque lo dijera yo, no porque lo que lo dijera ella, sino lo decía su nieta. ¿Y quién se iba en contra de la nieta? Delante de la abuela y del abuelo. Entonces, bueno. Pero además que era muy sabroso, ciertamente. No, bueno, monseñor, era reforzar lo que decían, ¿no? No únicamente verlo desde el ámbito periodístico y comunicacional, sino también los beneficios que traería una cátedra de estas para los seminaristas, incluso para aprender a leer la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, que eso no es simplemente pararse a leer, porque a veces la gente piensa que es eso, sino que ayudaría en todos estos ámbitos. Y aprovechar antes de que culmine, felicitarles, monseñor, por el trabajo que están realizando. Quizás a nivel mediático y de redes sociales antes no se tocaban estos ámbitos de la comunicación, pero ahora sí lo están haciendo. Para mí lo de los cursos bíblicos y todo eso ha sido un éxito. Y el hecho de presentarle a las personas todos los días a través del WhatsApp, a través de Twitter, Instagram, Facebook, las reflexiones ha sido maravilloso. El padre Joan en TikTok fue lo máximo. El padre Joan Lo vi en ayer, TikTok. TikTok es una red demasiado bueno, monseñor. Resulta que hay un meme que utilizan para todo, como que una familia, la gente, entonces, bueno, ¿qué hizo? Quiero decirle que este domingo es Eucaristía. Entonces, el otro plano, la gente, y yo decía, no, esto es genial, porque la gente y los chamos se conectan con eso, hasta echando broma, monseñor, porque además Jesucristo era una persona alegre, una persona radiante, una persona feliz, y así tienen que ser todos. Yo no voy a competir con el padre Joan. No, es que el padre Joan no tiene Pero competencia. te voy a decir algo. Este año en el Santo Cristo de la Grita, por ahí el 2 o 3 de agosto, se me acercó un niño que me decía, usted se va a disfrazar de payaso. Dice, sí, ¿por qué? Aquí yo tomaba la foto con usted. Ay, qué lindo. Bueno, obviamente es una manera de acercarme y de hacer una oración. A lo mejor me piden otra cosa y no lo sé hacer, pero bueno, bendito sea Dios. Y eso lo inventó fue una gente allá de la Grita. Póngase esto a ver qué pasa. Y bueno, bendito sea Dios. Tampoco es que soy un experto, pero el hecho de uno, porque es el acercamiento al niño. O sea, el niño dice, monseñor. Y es el papá y la mamá que están pendientes, etcétera, ¿no? Pues bueno, yo quiero agradecerles a ustedes pues este encuentro, este momento de conversando con el obispo, ¿no? Y yo sé que no será la última vez, y a lo mejor vendrán otros hermanos nuestros, periodistas, pero quiero pedirles al favor que en las redes de ustedes le transmitan el cariño y la bendición del obispo, sobre todo en este domingo, Día de la Comunicación Social para la Iglesia. Muy bien, con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor y se celebra la Jornada Mundial de la Comunicación Social. Gracias, Freddy, por tu testimonio. Gracias, Lorena. Puedo dar testimonio de que son hombres y mujeres, él y ella, hombre y mujer, de iglesia, de su compromiso. No son cureros, no hacen milagros, no derraman agua bendita, pero dan testimonio de vida cristiana, que es lo más importante. Gracias de nuevo a todos ustedes, gracias al Padre Pacheco, a Giancarlo Yepes, su colaborador, que nos permite llegar a donde ustedes están conversando con el obispo. Hasta la próxima. Chao, chao. Conversando con el obispo, con Monseñor Mario Moronta. Hasta la próxima. Conversando con el obispo.